Queridos estudiantes y profesores, en la actividad anterior fueron estudiadas las características morfofuncionales de los receptores de la sensibilidad general, las fibras y ganglios nerviosos y los nervios espinales que inervan las estructuras del tronco y las extremidades. Hoy vamos a continuar el estudio del sistema nervioso periférico, refiriéndonos en esta oportunidad a los nervios craneales, importantes estructuras que garantizan la inervación sensitiva y motora, tanto de la cara y el cuello, como también de órganos situados en las cavidades torácica y abdominal. Se estudiará también un mecanismo neural sumamente importante, la sinapsis química, que garantiza la transmisión neuroneuronal del impulso nervioso. En esta enigmática expresión facial están participando distintos nervios craneales y circuitos neuronales mediados por múltiples sinapsis químicas. El estudio de estos contenidos permitirá caracterizar cada uno de los nervios craneales teniendo en cuenta su constitución y principales territorios de distribución, así como sus diferencias principales con los nervios espinales. También les permitirá explicar las características morfofuncionales de la sinapsis neuroneuronales y los procesos eléctricos que se producen en ella durante la transmisión de impulsos nerviosos. Esta otra expresión facial muestra manifestaciones clínicas específicas relacionadas con alteraciones de algunos nervios craneales que serán objeto de estudio en la actividad de hoy. A diferencia de los nervios espinales, en cuya constitución pudimos apreciar un patrón regular de formación y distribución, los nervios craneales presentan características más variadas en dependencia del desarrollo embriológico particular de las estructuras que inervan, distinguiéndose desde el punto de vista embriológico tres grupos de nervios craneales. Los nervios sensoriales especiales son el nervio olfatorio, formado por diferenciación de las células epiteliales del saco nasal primitivo, el nervio óptico, derivado directamente del prosencéfalo, y el nervio vestíbulo-coclear, formado a partir de las prolongaciones de las células de los ganglios de Corti y de Scarpa en el oído interno. Los nervios motores somáticos, derivados de la placa basal del tronco encefálico, que inervan la musculatura del ojo y de la lengua, son el nervio oculomotor, el nervio troclear, el abductor y el hipogloso. Los nervios relacionados en su desarrollo con los arcos branquiales o faringios son el nervio trigémino, relacionado con el primer arco, el nervio facial con el segundo, el glosofaringio con el tercero y el vago con los arcos cuarto y sexto. El nervio espinal o accesorio inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que no derivan de estos arcos. Los nervios craneales tienen nombres propios y además están ordenados numéricamente del 1 al 12 y de arriba hacia abajo. Los dos primeros nervios craneales están formados por fibras aferentes y por tanto se consideran sensitivos puros. No constituyen verdaderos nervios craneales, sino prolongaciones del prosencéfalo, y se encuentran vinculados con las funciones olfatoria y óptica, por lo que reciben su denominación en correspondencia con estas funciones. Los nervios craneales oculomotor, troclear y abductor están constituidos por fibras nerviosas motoras e intervienen en el control de los movimientos del globo ocular, con un rol relevante no solo en el conocimiento del mundo exterior, sino también en el mantenimiento del equilibrio corporal. El nervio oculomotor tiene además fibras autónomas destinadas a la inervación de la musculatura intrínseca del globo ocular. El quinto nervio o trigémino dispone de fibras sensitivas y motoras y es por tanto un nervio mixto, a cuyas ramas principales se incorporan fibras autónomas para la inervación de las glándulas de las cavidades de la cara. Los nervios séptimo o facial, noveno o glosofaringio y décimo o vago son también nervios mixtos, conteniendo fibras sensitivas y fibras motoras, tanto somáticas como autónomas.
El nervio craneal vestíbulo-coclear es puramente sensitivo, como los nervios olfatorio y óptico, pero este es un nervio craneal verdadero, mientras que los nervios espinal e hipogloso son nervios motores. En resumen, los nervios craneales pueden ser motores, sensitivos y mixtos, según sus características, existiendo una correspondencia morfofuncional de los distintos tipos de nervios craneales con los cuernos de la sustancia gris medular y con las raíces de los nervios espinales. Veamos a continuación una caracterización general de los distintos nervios craneales. Se denomina nervio olfatorio al conjunto de prolongaciones centrales de las neuronas olfatorias situadas en la porción craneal de la mucosa de la cavidad nasal y que atraviesan la lámina cribosa del etmoides para terminar en el bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con otras neuronas que dan continuidad a la vía olfatoria, que se estudiará más adelante. Los golpes contundentes en la parte anterior de la cabeza suelen provocar alteraciones del olfato por sección de los filetes del nervio olfatorio en su trayecto a través de la lámina cribosa del etmoides. Piensen ustedes qué profesiones pudieran tener este riesgo. En la imagen que están observando, correspondiente a una vista superior de la cavidad orbitaria, a la cual se le ha retirado su techo, se puede apreciar el recorrido del nervio óptico, el cual está formado por los axones de las células ganglionares de la retina que se reúnen a nivel del polo posterior del globo ocular y viajan por la cavidad orbitaria en dirección al canal óptico, a través del cual alcanzan la cavidad craneal. El nervio óptico conduce los impulsos nerviosos visuales hacia la corteza del lóbulo occipital, formando parte de la vía óptica, que será estudiada con más detalles posteriormente. Es útil, al estudiar estos contenidos por el libro de texto, valorar las posibles consecuencias de lesiones del nervio óptico en diferentes puntos de su trayecto. Los nervios craneales oculomotor o motor ocular común, troclear y abductor, por inervar la musculatura extrínseca del globo ocular, se denominan en conjunto nervios motores oculares y pueden estudiarse simultáneamente. El tercero y el cuarto tienen su origen real en núcleos motores del mesencéfalo, aun cuando aparecen por separado en las caras anterior y posterior del mesencéfalo respectivamente. El sexto nervio craneal tiene su origen real en el núcleo motor del puente y su origen aparente a nivel del surco bulbo-protuberancial cercano a la línea media. Estos tres nervios tienen un trayecto común en el interior del seno cavernoso de la dura madre, característica de gran repercusión clínica porque las afecciones a nivel de este seno se expresan por parálisis de la musculatura ocular. Deberán estudiar por el libro de texto la distribución particular de cada uno de estos nervios en los músculos extrínsecos del ojo y precisar sus funciones individuales. En el caso específico del oculomotor, deben tener presente la inervación de la musculatura lisa del ojo. Este conocimiento les permitirá interpretar los cambios anormales de posición o desviaciones que presenta el globo ocular, conocidos genéricamente como estrabismo. El nervio trigémino es un nervio mixto, formado por dos raíces independientes, una raíz sensitiva y una raíz motor. La raíz sensitiva, constituida por fibras aferentes originadas en el ganglio trigeminal, situado sobre la cara anterior de la pirámide del temporal. Esta conduce la información general de la piel de la cara, las mucosas de las cavidades de la cabeza y de los órganos situados en su interior. La raíz motora tiene su origen real en un núcleo motor somático localizado en el puente. El origen aparente del nervio trigémino se encuentra en la cara anterior del puente, siendo característico del mismo la presencia de tres grandes ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que cumplen importantes funciones en la recepción de los impulsos táctiles,
térmicos, dolorosos y propioceptivos de la cara. Las fibras de la raíz motora del nervio se fusionan al ramo mandibular y lo convierten en un tronco mixto, del cual partirán ramos más finos de tipo motor y de tipo sensitivo. En la imagen que se muestra se puede apreciar el trayecto del ramo mandibular y algunas de sus ramificaciones, los nervios lingual, aurículo temporal y ramos motores para la musculatura masticatoria. Deben revisar en su libro de texto los territorios de inervación, tanto cutáneos como musculares de estos ramos, así como las fibras autónomas que se incorporan a cada uno de ellos. El facial es un nervio mixto, formado por fibras motoras somáticas que se originan en un núcleo motor del puente, fibras motoras autónomas procedentes del núcleo salivatorio superior y fibras sensitivas que se originan en el ganglio geniculado localizado en el interior de la porción petrosa del temporal. Las fibras motoras somáticas y sensitivas emergen unidas a nivel de la fosita supraolivar, mientras que su componente autónomo emerge de forma independiente como nervio intermedio y solo se integra al resto del nervio después de haber alcanzado el meato auditivo interno. Según su trayecto, el nervio presenta dos porciones, intrapetrosa y extrapetrosa. Su porción intrapetrosa se puede observar en el corte sagital que se ilustra. En este trayecto, el nervio desprende sus ramos autónomos y sensitivos, quedando para su porción extrapetrosa solo fibras motoras somáticas. Después de salir del cráneo por el agujero estilomastoideo, el nervio facial forma un plexo en el interior de la glándula parótida y emite los ramos motores para la musculatura mímica. Es importante que en el estudio independiente se precisen los ramos de cada porción del nervio y su territorio de distribución. Este conocimiento será útil en la práctica profesional porque las lesiones del nervio facial son frecuentes y suelen producirse a diferentes niveles. Por lo tanto, su diagnóstico preciso requiere de los conocimientos morfofuncionales correspondientes. Obsérvese en esta imagen una paciente con una parálisis facial izquierda. El nervio vestíbulo coclear es sensitivo y el de más corto trayecto, ya que como pueden observar en la imagen, el mismo se extiende solamente desde los receptores cocleares y vestibulares a los núcleos correspondientes del puente. En la imagen de un corte transversal de la porción petrosa del temporal, pueden ver los ganglios coclear y vestibular, que constituyen el origen real de las dos porciones del nervio. Este nervio no tiene ramos. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, cuyas fibras aferentes se originan en ganglios sensitivos, sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y sus fibras motoras autónomas en el núcleo salivatorio inferior, ambos núcleos localizados en la médula oblongada. Su origen aparente está en el surco anterolateral de la médula oblongada por detrás de la oliva vulvar y su distribución general incluye la faringe, la tuba auditiva, las tonsilas palatinas, el seno carotidio, el músculo estilofaringio y la glándula parótida. Es importante que en el estudio independiente se determine qué tipo de inervación llega a cada una de estas estructuras. La información dolorosa que se conduce por este nervio se ilustra muy bien en los casos de faringoamigdalitis y otitis medias, muy frecuentes en los niños, llegando a alcanzar incluso la categoría de verdaderas anginas. El vago es también un nervio mixto, en este caso el más extenso del organismo. Comparte con el glosofaringio el origen real de sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y la terminación de sus fibras sensitivas en el núcleo del tracto solitario, después de originarse en dos ganglios situados a la salida del agujero yugular en la base del cráneo. Las fibras motoras autónomas tienen su origen real en el núcleo dorsal del vago situado en la médula oblongada. El nervio tiene un trayecto largo que incluye las porciones craneal, cervical,
torácica y abdominal, y constituye la fuente más importante de fibras parasimpáticas del organismo. Es importante precisar, mediante el estudio independiente, los ramos que emite este nervio en sus diferentes porciones. Este conocimiento permitirá comprender su participación en importantes funciones orgánicas como el control del ritmo cardíaco y del peristaltismo intestinal, entre otros. El nervio accesorio es motor somático y sus fibras se originan en dos núcleos situados en la parte baja de la médula oblongada y superior de la médula espinal. Algunos autores solo aceptan las fibras procedentes del núcleo espinal como auténticas y consideran las procedentes del núcleo vulvar como un desprendimiento del nervio vago. Sus fibras se entrecruzan con ramos del plexo cervical para dar inervación a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio hipogloso es un nervio motor cuyas fibras se originan en la médula oblongada y tiene su origen aparente en múltiples raicillas a lo largo del surco preolivar. Su función fundamental es inervar la musculatura de la lengua, pero participa también, junto a ciertos ramos del plexo cervical, en la inervación de músculos del cuello, formando el asa del hipogloso. Es importante que en el estudio independiente se precisen las relaciones existentes entre el plexo cervical y algunos nervios craneales, como aparece representado en el esquema. En los nervios craneales que hemos estudiado, pudimos constatar la presencia de fibras aferentes conectadas a receptores, donde surgen potenciales de acción que se transmiten a los centros superiores en los que se elabora la respuesta, así como de fibras eferentes que los conducen a los órganos efectores. Este impulso atraviesa más de una neurona, entre las que se establece una relación funcional denominada sinapsis. Entonces, ¿qué se entiende por sinapsis? Las sinapsis son estructuras especializadas donde se establece una relación de contigüidad mediante la cual se transmite información de una neurona a otra célula excitable. En su constitución, las membranas celulares nunca se ponen en contacto, por lo que no debemos en ningún momento hablar de relación de continuidad, sino de contigüidad. Existen diversos criterios para la clasificación de la sinapsis. A continuación expondremos algunos de ellos. De acuerdo con los tipos de células que participan, pueden ser neuroneuronales, neuromusculares y neuroepiteliales. Por el tipo de transmisión, químicas y eléctricas. Teniendo en cuenta los efectos que producen en la membrana postsináptica, pueden ser excitatorias o inhibitorias, y, de acuerdo con las características de las superficies que participan, pueden ser simétricas y asimétricas. Considerando nuestros intereses y debido a su franco predominio en el sistema nervioso humano, estudiaremos en detalle la sinapsis neuroneuronal de tipo química. Una sinapsis, considerada desde el punto de vista morfofuncional, consta de tres componentes. La neurona o proceso neuronal de donde parte la señal es el elemento presináptico. La neurona que recibe la señal es el elemento postsináptico y la hendidura sináptica entre los elementos presináptico y postsináptico. El elemento presináptico o terminal presináptica tiene dos estructuras importantes. Las vesículas sinápticas, que contienen una sustancia transmisora que cuando se vacía en la hendidura sináptica excita unas veces e inhibe otras a la neurona postsináptica, y las mitocondrias, que proporcionan ATP, que aporta energía necesaria para la síntesis de nuevas cantidades de la sustancia transmisora. En el elemento postsináptico, la membrana de la neurona postsináptica contiene gran cantidad de proteínas receptoras. Estos receptores tienen dos componentes importantes. Un componente de fijación que sobresale fuera de la membrana y se asoma a la hendidura sináptica, donde se une el neurotransmisor, y un componente ionóforo que hace todo su recorrido atravesando la membrana hasta el interior de la neurona postsináptica. El proceso de la transmisión sináptica se inicia con la llegada de la despolarización a la terminal presináptica,
debido a la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón de la neurona presináptica. Esta despolarización determina la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, que están situados en la membrana presináptica. La entrada de calcio a través de estos canales produce un aumento de la concentración intracelular de este ion, lo que desencadena la fusión de un número de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, liberándose hacia la hendidura sináptica el neurotransmisor contenido en las vesículas. Este difunde a través de la hendidura y se une a las proteínas receptoras situadas en la membrana postsináptica. Esta unión da lugar a un cambio conformacional en la molécula receptora, que consiste en la apertura de un canal permeable a los iones, denominado canal ionóforo. La apertura de estos canales implica un cambio en la permeabilidad de la membrana postsináptica, que genera una corriente iónica y un cambio de potencial de membrana de la neurona postsináptica. Este cambio de potencial se llama potencial postsináptico y es el elemento final de la respuesta postsináptica. Este potencial puede ser excitatorio o inhibitorio. Cuando la activación de los receptores genera la apertura de canales de sodio o de calcio, se originan potenciales postsinápticos excitatorios, los cuales, de acuerdo con su magnitud, darán lugar a potenciales de acción que se propagarán a lo largo de la membrana postsináptica. Obsérvese en esta imagen cómo disminuye la negatividad interna, originándose una despolarización sin inversión de carga, cuyo gráfico se muestra en la parte inferior. Por otra parte, cuando la activación de los receptores de la membrana postsináptica produce la apertura de canales de cloruro y potasio, se genera un potencial postsináptico inhibidor. Estos iones se mueven a favor del gradiente de concentración, originando un aumento de la negatividad interna, según pueden apreciar en la imagen. Observen su representación gráfica en la parte inferior. En este caso, se produce una hiperpolarización, por lo que la membrana se hace menos excitable. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende no solo del tipo de neurotransmisor, sino también del tipo de receptor de membrana postsináptica al cual éste se une. Cuando el potencial postsináptico excitatorio sea lo suficientemente grande, se alcanza el umbral de descarga y se produce el potencial de acción en el cono axónico. Sin embargo, si se producen varios potenciales postsinápticos de intensidad inferior a la del umbral de descarga, en terminales situadas en áreas separadas de la membrana, entonces se suman sus efectos y se produce el potencial de acción. Este fenómeno recibe el nombre de sumación espacial del potencial postsináptico. Pero si se producen descargas sucesivas de potenciales postsinápticos en una sola terminal presináptica con la rapidez suficiente, se pueden sumar sus efectos de la misma manera que cuando son terminales espaciadas. Este fenómeno se conoce con el nombre de sumación temporal. Ambos potenciales postsinápticos, excitatorio e inhibitorio, pueden sumarse tanto espacial como temporalmente. Como ya vimos, a una neurona pueden llegar varias informaciones a la vez mediante múltiples sinapsis. Sin embargo, dicha neurona solo puede transmitir una sola información a través de su axón. Esta información contiene a todas las recibidas sin que se pierda ninguno de sus componentes, mediante un proceso de integración que se produce a nivel del cono axónico. A continuación, se resumen las características de la transmisión sináptica. El impulso nervioso solo se propaga de la terminal presináptica a la membrana postsináptica. La conducción del impulso se retrasa debido al periodo de tiempo mínimo necesario para que tengan lugar todos los fenómenos que garantizan la transmisión. Cuando una sinapsis se estimula repetidamente a gran velocidad, el neurotransmisor se agota, produciéndose la llamada fatiga sináptica. Esta característica constituye un mecanismo protector del sistema nervioso. La transmisión sináptica se modifica tanto por cambios del medio como por efectos de fármacos. Así tenemos que la acidosis deprime intensamente la actividad neuronal en general y la transmisión sináptica en particular. La alcalosis, por su parte, las aumenta. La hipoxia disminuye la excitabilidad de la sinapsis. Algunos fármacos, como la cafeína, la teofilina y la estricnina, aumentan la excitabilidad de la sinapsis,
mientras que los anestésicos la disminuyen. Todos estos aspectos deben ser profundizados siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. La sinapsis neuromuscular fue abordada en los contenidos de Morfofisiología 1. Esta es muy similar tanto estructural como funcionalmente a la sinapsis neuroneuronal. No obstante, presenta características diferenciales, por lo que les recomendamos seguir las orientaciones del CD para establecer una comparación entre ambas. Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales tratados durante la actividad, podemos plantear, a modo de resumen general, las siguientes conclusiones. Los nervios craneales difieren entre sí por sus características morfofuncionales particulares. Los nervios primero, segundo y octavo están formados totalmente por fibras aferentes y por ello son sensitivos. Los nervios tercero, cuarto, sexto, 11º y 12º están formados por fibras eferentes y son motores, mientras que los nervios quinto, séptimo, 9º y 10º están formados por fibras aferentes y eferentes y son mixtos. Los nervios craneales tercero, cuarto y sexto participan en la motricidad ocular y tienen un trayecto común. El trigémino, aunque tiene en su constitución solamente fibras sensitivas y motoras somáticas, conduce hacia ciertas glándulas de la cara fibras motoras autónomas aportadas por los nervios séptimo y noveno. Los nervios séptimo, noveno y 10º son mixtos y además de fibras sensitivas y motoras somáticas, contienen fibras motoras autónomas. Este componente adquiere su mayor relevancia en el nervio vago. Los nervios accesorio e hipogloso se combinan con fibras del plexo cervical para inervar músculos del cuello. La transmisión sináptica es un proceso que posibilita el paso de información entre dos células excitables, por lo que no queda limitada a zonas restringidas del sistema nervioso. Durante el proceso de transmisión sináptica química, entre los elementos que forman parte de la sinapsis, se produce, al igual que en los receptores, codificación de la información al surgir los potenciales postsinápticos. En la actividad de hoy hemos tenido un acercamiento significativo a las características morfofuncionales de la sinapsis neuroneuronal, así como las de los nervios craneales y sus diferencias con los nervios espinales. Estos contenidos son muy importantes para su futura práctica profesional, por lo que debe seguir las orientaciones de sus profesores y del CD de la asignatura, para que puedan asimilar adecuadamente los mismos. Con este contenido concluimos el estudio del sistema nervioso periférico. En la próxima actividad comenzaremos el estudio del sistema nervioso central, lo cual es de gran interés por la repercusión que sus lesiones tienen en la salud de la sociedad moderna. Iniciaremos su estudio por la médula espinal. Nos despedimos con una obra de arte de la cultura mesoamericana que sirve para reafirmar nuestra identidad latinoamericana a partir de las creaciones de las civilizaciones aborígenes. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joroba ya de tanto trabajar.
Saludos a todos nuestros estudiantes y profesores. En la actividad anterior estudiamos los nervios que se encargan de la inervación de las estructuras de cabeza, cuello y parte de las vísceras torácicas y abdominales. En esta pintura, el artista ha recreado con belleza las colas de los caballos, como si se fuera a describir en ellas una de las partes de la médula espinal, precisamente el tema de nuestra actividad orientadora. En la actividad de hoy vamos a iniciar el estudio de las estructuras de la porción central del sistema nervioso, comenzando por aquella filogenéticamente más antigua, derivada de la porción caudal del tubo neural. Nos referimos a la médula espinal. El estudio de estos contenidos les permitirá interpretar las características morfofuncionales de la médula espinal, que posibilitan el paso de información desde y hacia los suprasegmentos. En las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura sobre estos contenidos, podrán precisar las tareas que facilitarán el alcance de los objetivos propuestos. En el tercer mes de desarrollo prenatal, la médula espinal se extiende por toda la longitud del canal vertebral del feto, lo que permite que los nervios raquídeos atraviesen los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan. Sin embargo, al aumentar la edad del feto, el raquis y la dura madre crecen a mayor velocidad que el tubo neural, y el extremo terminal de la médula se desplaza gradualmente a niveles cada vez más altos. De manera que en el neonato, este extremo queda situado a la altura de la tercera vértebra lumbar, mientras que en el adulto termina entre las vértebras lumbar primera y segunda. Situada en el canal vertebral, la médula espinal definitiva se extiende desde la primera vértebra cervical hasta la segunda lumbar, siendo este nivel un tanto más bajo en los niños. Su forma es la de un cordón blanquecino aplanado de delante a atrás, de aproximadamente 45 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho, dimensiones que experimentan variaciones individuales relacionadas con diversos factores como la talla y el sexo, entre otros. Constituye una vía para el paso de los impulsos nerviosos en ambas direcciones, entre los nervios espinales y los suprasegmentos. Rodeada por las membranas meníngeas, la médula no ocupa la totalidad del diámetro del canal medular, lo que permite la existencia de espacios entre las diferentes membranas que son ocupados por los vasos sanguíneos, líquido cerebroespinal y tejido adiposo. Esta diferencia de diámetro entre el canal vertebral y la médula permite además que dos engrosamientos situados en las regiones cervical y lumbar, denominados intumescencias, dispongan del espacio necesario. La particularidad de no ocupar la totalidad del canal vertebral en sentido longitudinal es de gran utilidad práctica para la realización de la punción lumbar, por lo que la realización de esta maniobra debe tener en cuenta que el trocar no sea introducido a un nivel del canal en que pueda lesionar la médula. Al estudiar la configuración externa de la médula por el folleto complementario de anatomía 2, observará que las intumescencias cervical y lumbar traducen la presencia de los núcleos motores somáticos, de los que parten las fibras motoras hacia la musculatura de los miembros superiores e inferiores. En la presente imagen se puede apreciar que las intumescencias corresponden con la salida de las raíces de los nervios, cuyos ramos ventrales van a constituir los plexos braquial y lumbosaco. También podrán ver la terminación afinada de la médula espinal, conocida como cono medular, que se continúa con el hilo terminal. En el segmento aislado del órgano que se muestra, se distinguen los surcos de su cara anterior, tanto el situado en la línea media como los que dan salida a las raíces motoras de los nervios espinales. Así, a lo largo de su trayecto se ven emerger 31 pares de nervios espinales
que delimitan la presencia de igual número de segmentos medulares, que por regiones son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. En la cara posterior se aprecia la entrada de las raíces sensitivas de los nervios espinales, que dejan su huella en esta superficie como surco posterolateral. También es notoria la delimitación entre las sustancias blanca y gris. La médula presenta diámetros variables en sus diferentes porciones, lo que obedece a razones funcionales. Es más gruesa en las zonas de las intumescencias cervical y lumbar. La sustancia blanca es más abundante cefálicamente, porque las fibras sensitivas se van incorporando en la medida en que se acerca a las regiones superiores, mientras que las fibras motoras se van desprendiendo en la medida que descienden. Las proporciones de sustancia blanca y gris también varían. Sería útil que, observando las 3 imágenes que se les ofrece a la derecha, trataran de explicarse por qué la sustancia blanca y gris se encuentran en tales proporciones en cada una de las regiones. La sustancia gris se dispone profundamente y se nos presenta el corte transversal formando 2 columnas unidas entre sí por medio de la comisura gris que contiene al canal central o ependimario en su centro. En ambas mitades de la médula se distinguen 2 cuernos posteriores, constituidos por núcleos de neuronas intercaladas de carácter sensitivo. Los cuernos anteriores constituidos por núcleos motores somáticos y en ciertos segmentos por cuernos laterales constituidos por núcleos de carácter autónomo o visceral. Es importante que en el estudio independiente precisen cuáles son los núcleos fundamentales de los cuernos posteriores y con qué modalidad de impulso están relacionados. ¿Cuál es la organización de los núcleos motores somáticos de acuerdo a la musculatura que inervan? ¿Y en qué segmentos específicamente se sitúan los cuernos laterales? La proporción de sustancia gris en la médula espinal es siempre superior en aquellos segmentos donde se encuentran localizados los núcleos desde donde parte la inervación a la musculatura de los miembros. Merecen destacarse por su importancia funcional ciertos núcleos de sustancia gris que se ilustran en la imagen. En el vértice del cuerno posterior se encuentra a todo lo largo de la médula espinal el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, donde se realizan importantes relevos de vías nerviosas aferentes. También en los cuernos anteriores se encuentran los núcleos motores somáticos, de los que parten de medial a lateral las fibras que llevan la inervación de los grupos musculares de los miembros correspondientes. El núcleo torácico se localiza en el borde medial de la base de este cuerno, en los segmentos medulares desde el último cervical hasta los primeros lumbares. Aproximadamente en estos mismos segmentos, en el borde lateral de la porción media de la sustancia gris, se encuentra el núcleo intermedio lateral, centro de neuronas autónomas. En el cuerno posterior también se localizan los núcleos propios, los que constituyen centros de relevos de vías sensoriales. Rodeando la sustancia gris se encuentran 3 funículos o cordones de sustancia blanca, que de acuerdo a su situación se identifican como anteriores, laterales y posteriores. Ellos están constituidos por los axones mielinizados de neuronas que descienden desde los suprasegmentos con impulsos motores, axones que ascienden con información sensitiva que debe ser analizada en los suprasegmentos y axones más cortos que establecen relaciones intersegmentales. Los impulsos motores viajan a través de los tractos corticoespinales anterior y lateral, ambos voluntarios, los que se sitúan en los funículos anteriores y laterales de la médula espinal, respectivamente.
el primero procedente del hemisferio cerebral del mismo lado y el segundo y más importante del hemisferio cerebral del lado contrario. La información de las posiciones de cada parte del cuerpo en el espacio viaja a través de los tractos que ocupan el funículo posterior, denominados tractos de grácil y cuneiforme, los que también conducen el tracto discriminativo. Los impulsos de dolor, temperatura y tacto superficial son conducidos por los tractos espinotalámicos situados en el funículo lateral. La información propioceptiva inconsciente la conducen los tractos espinocerebelares anterior y posterior, situados también en el funículo lateral, pero en posición superficial. Los aspectos morfológicos más generales de la médula espinal pueden ser estudiados en el vivo a través de varias técnicas imagenológicas. Dentro de las que reflejan más fielmente sus detalles se encuentra la resonancia magnética. La imagen que están observando ilustra un corte frontal de la médula espinal cervical empleando esta técnica, donde pueden observar la intumescencia cervical y la continuidad de la médula espinal con el tronco encefálico. Los movimientos fetales se manifiestan por primera vez alrededor de la semana 8 de la gestación, época en la cual ya pueden observarse respuestas musculares locales aisladas. Sin embargo, no es hasta las semanas 13 o 14 en que los movimientos pueden ser perceptibles por la madre y hasta el tercero o cuarto mes que se establecen la mayor parte de los reflejos periféricos. En la imagen que están observando, que corresponde a una ecografía tridimensional, se pueden apreciar diferentes posiciones que son expresión de estos movimientos fetales. De esta manera, la médula espinal participa en el control de la actividad motora somática a través de los reflejos que en ella se integran. Estos son reflejo miotático o de estiramiento, reflejo tendinoso, reflejo flexor, reflejo extensor cruzado y reflejos autónomos. Describiremos básicamente los reflejos somáticos y solo se hará una breve referencia a los autónomos. En esta diapositiva podemos apreciar el arco del reflejo miotático. Este es un reflejo monosináptico, pues no existen neuronas intercaladas en su arco. Observen cómo a nivel de las astas anteriores de la médula se establecen sinapsis con las motoneuronas alfa, que inervan tanto los músculos agonistas como los músculos antagonistas, poniéndose de manifiesto el fenómeno de inervación recíproca, lo cual supone no solo la contracción de los músculos que ejecutan el movimiento, que son los agonistas, sino también la relajación de los que proponen, que son los antagonistas. En la diapositiva que estamos observando se resumen las características fundamentales de este reflejo, entre las que podemos destacar que es monosináptico, constituye la base del tono muscular y que en su exploración en la práctica médica permite comprobar el adecuado funcionamiento de los segmentos medulares donde se integran los mismos, por ejemplo el reflejo patelar en los últimos segmentos lumbares y el aquiliano en los primeros sacros. Los componentes del arco, el estímulo adecuado para el receptor, así como su importancia como base refleja del tono muscular, deben precisarlos según lo orientado en el CD de la asignatura. En esta diapositiva se observa el arco del reflejo tendinoso. Este es un reflejo bisináptico, cuyo receptor es el órgano tendinoso de Golgi localizado en el tendón, el que se estimula por tensión, enviando la información aferente por fibras de tipo 1B hacia la médula espinal, estimulando interneuronas inhibidoras y por consiguiente la inhibición de la motoneurona alfa y la relajación del músculo en cuestión. Así, este constituye un reflejo protector contra tensiones musculares excesivas,
evitando el desprendimiento de los tendones de las inserciones óseas. Seguidamente se muestran de manera resumida las características del reflejo tendinoso. En esta diapositiva se aprecia el arco del reflejo flexor. Al aplicar un estímulo nociceptivo, se estimulan los receptores de dolor, que son las terminaciones nerviosas libres. Estos conducen la información aferente hacia los segmentos medulares correspondientes, donde se establecen varias sinapsis y se ponen de manifiesto circuitos neuronales de inervación recíproca, que explica la contracción de los músculos agonistas, o sea, los que ejecutan la flexión, y la inhibición de los antagonistas que se oponen a ese efecto. Los divergentes, que involucran a otros segmentos medulares, reclutando a otros grupos musculares para ejecutar la acción, y los de descarga ulterior, que explican la prolongación de la respuesta flexora durante cierto tiempo. En la diapositiva que están observando se resumen las características del reflejo flexor. Este es un reflejo defensivo para evitar daño tisular. Como se observa en la diapositiva, el reflejo extensor cruzado se encuentra asociado con el reflejo flexor y por tanto comparte algunas estructuras de su arte, pero las fibras sensoriales que traen la información dolorosa cruzan la línea media medular, produciendo en los circuitos de inervación recíproca del miembro del otro lado un efecto opuesto, es decir, la inhibición de los músculos flexores y la excitación de los extensores. Así, el acto del reflejo extensor cruzado consiste en que al aplicar un estímulo nocivo intenso sobre una extremidad se produce la flexión de la misma acompañada de la extensión del miembro del lado opuesto. Deben resumir las características de este reflejo siguiendo las orientaciones del CD. También les será de gran utilidad analizar los circuitos neuronales de la diapositiva presentada. Hasta aquí hemos analizado la importancia de la médula espinal en la integración de la actividad motora somática. Sin embargo, también participa en la integración de reflejos autónomos segmentarios, como los cambios del diámetro vascular ante estímulos térmicos, el reflejo de micción y defecación, entre otros. Los reflejos segmentarios estudiados están influidos también por estructuras suprasegmentarias, como el cerebelo y la corteza cerebral, entre otras. Después de analizar las funciones reflejas de la médula espinal, analizaremos las manifestaciones que se producen por la sección brusca y completa de la misma, las cuales se agrupan en un cuadro que recibe el nombre de choque espinal. El choque espinal se caracteriza por una serie de manifestaciones inmediatas y tardías, las cuales se producen del nivel de la lesión hacia abajo y se mantienen por un periodo de tiempo que varía según la especie en que se produzca el cuadro. Las manifestaciones inmediatas son arreflexia o desaparición de la actividad refleja medular, hipotonía o marcada disminución del tono muscular, parálisis de toda la musculatura, pérdida del control visceral que se expresa por caída de la presión arterial, relajación de esfínteres o pérdida del control de la micción y defecación y pérdida de la sensibilidad. Al concluir las manifestaciones inmediatas, los segmentos medulares no dañados recuperan su capacidad de funcionamiento y aparecen las manifestaciones tardías, las cuales son hiperreflexia o exacerbación de la respuesta refleja, hipertonía o aumento del tono muscular. No se produce atrofia muscular debido a que el arco del reflejo miotático se mantiene inalterado. Por su parte, se mantiene la pérdida de la sensibilidad y la parálisis. Estas dos últimas no se recuperan porque la médula deja de ser vía de paso de información
desde y hacia los suprasegmentos. Todos estos aspectos deben profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura, prestando especial atención a la justificación funcional del cuadro de choque espinal y las causas de que su duración varíe en las diferentes especies. A continuación, observarán un material didáctico donde se puede apreciar el choque espinal en un animal de experimentación, así como su recuperación en corto tiempo. Puedes relacionar las manifestaciones inmediatas y tardías explicadas anteriormente. Observe el comportamiento de una rana adulta normal, las reacciones de enderezamiento y su preparación para el salto. Tomada fuertemente por el dorso, podemos apreciar que al introducir los extremos de los artejos de una de sus patas en una solución ácida, se produce el reflejo flexor. Posteriormente, se lava la región con bicarbonato de sodio y agua. Se introduce un estilete a través del agujero occipito vertebral, en dirección craneal, produciéndose el shock espinal. Observe que se pierden sus funciones reflejas, pero se recuperan en pocos minutos aquellas integradas en la médula espinal, lo cual se observa por la producción del reflejo flexor al introducir la pata en ácido clorhídrico. Se retira la piel de una de sus patas, cuidando que no queden fragmentos de piel en sus artejos. Al introducirla en ácido clorhídrico no se produce el reflejo. ¿Por qué sucede esto? Es que ahora falta uno de los componentes del arco, los receptores. Como ya es conocido, la médula espinal deriva de la porción más caudal y estrecha del tubo neural y no está exenta de fallos en su formación y diferenciación. La mayoría de las malformaciones congénitas de la médula espinal se deben al cierre defectuoso del tubo neural durante la cuarta semana del desarrollo. Estos defectos se originan por factores de naturaleza genética, ambiental o multifactorial. Estas malformaciones pueden afectar los tejidos que recubren la médula, como meninges, arcos vertebrales, músculos y piel. Los defectos que incluyen los arcos vertebrales se conocen como espina bífida y pueden o no comprometer al tejido nervioso subyacente, por lo que en dependencia de la magnitud de dicho compromiso existen diferentes tipos. El mielosquisis o raquisquisis es la forma más grave de espina bífida, donde el tejido medular queda expuesto al exterior por falta total de oclusión del tubo neural, lo cual impide la formación de las meninges, arcos neurales de las vértebras y el desarrollo de la piel del dorso. La espina bífida quística es un defecto en el cual a través de los arcos neurales abiertos se hernian diferentes tejidos, denominándosele meningoceles cuando cursan con salida de las meninges solamente, mientras que cuando además de ellas se hernia el tejido medular, se les denomina mielomeningoceles. La espina bífida oculta
es la variante más inocua de estos efectos, donde no existe herniación alguna a través del arco vertebral afectado. Dada la gravedad y frecuencia con que se presenta en la práctica el mielomeningocele, en el que el tejido nervioso ocupa el saco herniario como puede apreciarse en la imagen, consideramos oportuno hacer algunas precisiones sobre el mismo. Se localiza con mayor frecuencia en la región lumbosacra. Provoca déficits neurológicos importantes. Puede diagnosticarse prenatalmente por ecografía fetal y además cursa con niveles elevados de alfa-fetoproteína en sangre materna. En la espina bífida oculta, el defecto de los arcos vertebrales está cubierto por piel y generalmente no comprende el tejido nervioso subyacente. Se observa frecuentemente en la región lumbosacra, entre las vértebras lumbar 4 y sacra 1, siendo frecuente un penacho de pelos que cubre la región afectada, como puede observarse en la fotografía. El defecto se debe a la falta de fusión de un arco vertebral y se encuentra en un 10% aproximadamente de personas normales en otros aspectos. Para concluir este contenido, queremos precisar algunos de sus aspectos esenciales. La médula espinal es una estructura segmentaria del sistema nervioso central que garantiza no solo las respuestas reflejas de tipo segmentario, sino también la transmisión de los impulsos nerviosos desde y hacia los suprasegmentos. La sustancia gris se ubica en la región central del órgano, en forma de columnas constituidas por núcleos de neuronas motoras, somáticas o autónomas y sensitivas. La sustancia blanca, dispuesta periféricamente, está organizada en funículos que a su vez están formados por tractos ascendentes y descendentes. La médula espinal constituye un centro reflejo de integración de respuestas motoras, somáticas y autónomas, así como una vía de transmisión de información sensitiva hacia centros superiores del sistema nervioso y desde estos de información motora hacia el nivel segmentario. La exploración de los reflejos medulares es de utilidad en la práctica médica, ya que permite conocer la integridad de los circuitos nerviosos medulares y el estado de actividad de las estructuras superiores del sistema nervioso central que actúan sobre dichos segmentos. Las malformaciones congénitas de la médula espinal son generalmente producidas por defectos de cierre del tubo neural, los que de acuerdo al grado de lesión pueden tener diferentes manifestaciones clínicas. En esta conferencia hemos abordado las características morfofuncionales de la médula espinal. Deben seguir para su estudio las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura y utilizar la bibliografía que se orienta. En la próxima actividad comenzaremos el estudio de una estructura muy importante en la práctica médica, el tronco encefálico, lugar donde se localizan importantes centros de funciones vitales. Nos despedimos con la certeza de que un mundo mejor es posible y de que estos jinetes que hoy representan los conflictos civiles, la guerra, el hambre y la muerte, en el futuro serán solo partes de una obra de arte.